Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Pues seguimos con los videos de YouTube. Recuerden que no puedo compartir nada en los grupos, entonces si tienen la posibilidad de ayudarme compartiendo mi contenido de YouTube en el grupo donde te encuentres, te lo voy a agradecer mucho ya que me faltan 1500 horas amigos y la verdad es que no estoy generando casi nada de horas, entonces mis cuentas están bloqueadas, si no, no les pediría ayuda, yo haría el trabajo. Pero la verdad es que estoy de manos atadas. Ahora sí que me dejaron como el chinito, nada más milando, ¿no? No puedo hacer nada. No puedo ni responder comentarios, etiquetas, nada amigos. Entonces si quieren contactarme, tendrá que ser directamente en mi grupo de Facebook, La Cría del Canario MX. Ahí sí puedo responder mensajes, publicar contenido y también pueden contactarme aquí directamente en YouTube. Déjenme su comentario, cualquier aclaración, duda que tengan. Con gusto se las respondo a la brevedad. Pues bien, antes de comenzar el video amigos quisiera mandar un saludo y agradecer a los grupos que me están apoyando. Aquí está el primero, Canarios Mi Pasión 2. Gracias amiga, la administradora Noemí y a los administradores del grupo. Gracias por el apoyo que me dan, por compartir mis videos y por la amistad que me han brindado. Un saludo, cualquier cosa ya sabes amiga, un mensajito por WhatsApp y ahí estamos en contacto. Al amigo de Aviario La Chata también, al administrador. Gracias amigo por compartir todos mis videos en tu canal, en tu grupo. Ahora sí que gracias por el apoyo que me estás dando. Amigos, si a ustedes les gusta esto de la cría del canario, les recomiendo que se suscriban ahí al grupo del amigo Aviario La Chata, al grupo de la amiga Noemí Canarios Mi Pasión 2. Son muy buenos grupos donde pueden brindarles ayuda, asesoría. También al amigo, el administrador del grupo de Cría del Canario Ciudad de México. Un saludo amigos, yo aquí también soy moderador del grupo. El amigo me invitó hace tiempo a ser moderador y ahí estamos en contacto también. Gracias por el apoyo, por permitir compartir mi contenido. Al amigo de Aviario Ramírez, un saludo amigos, él es mi moderador en el grupo de Facebook, La Cría del Canario MX y aves en general. Ahí pásense, agréguenlo y chequen las aves que tiene, es buen amigo, gracias por el apoyo que me estás dando. Y amigos, también les quisiera recomendar un canal de YouTube que es sobre los timbrados. El amigo se llama David Martín, es muy buen amigo, le gusta todo, ahora sí que la cría del canario timbrado. Por ahí me estaban preguntando en el canal de YouTube que si podía hacer un video referente al timbrado y los tonos que da. Entonces amigos, si estás viendo el video, por ahí te encargo que les des una explicación en tu canal, ya que yo no crío nada de timbrado, pero sí tengo un amigo de España que puede hacerlo, ¿no? Entonces, amigo David, ahí aplícate, te dejo la tarea, saludos. Pues bien, amigos, muchos amigos me han pedido comentarios en los videos de YouTube, pero la verdad es que cuando los respondo ya no los puedo ver, necesito ir buscando video por video y entonces a veces se me complica un poco estar viendo comentarios y buscando o no hay tiempo. Entonces amigos, si quieren un saludo como me lo habían pedido, discúlpenme si no lo mandé, pero los voy a ir subiendo poco a poco, por ahí déjenme en los comentarios y ahora sí ya no los voy a responder, no se enojen, pero los voy a dejar ahí para mandar saludos, ¿sale? Pues bien amigos, siguiendo con el video, ahora sí les voy a decir de qué trata. Va a tratar de dos semillas que me hacen falta sobre la mixtura que yo preparo en mi aviario, ¿sale? Con esas dos semillas voy a dar por terminado el tema de las semillas que yo uso y voy a continuar con los videos sobre mixtura. Miren, aquí pasé este machito porque quería ver si el machito de acá ya andaba en celo, el Gloucester, y pues sí, ya anda en celo. ya ya separado de la hembra se da uno cuenta. Entonces amigos, si tienen duda de por qué su canario no anda en celo, sepárenlo de la hembra si lo tienen junto. La hembra todavía está mudando, así que no tengo problema en aventar ese macho ahí, porque sé que no va a haber postura, ¿no? No me va a ganar.
Y el otro ya estoy seguro, ya está más encelado. Ya pronto los juntaré. Entonces, continuando con el video, ya sin distraerme. Pues bien, las semillas que les voy a comentar esta vez van a ser... La primera es avena para aves, amigos. Miren, si se pueden fijar, es básicamente parecida al trigo, pero es más alargada y más delgadita. ¿Sale? Esta semilla, ¿qué nos aporta? Nos va a aportar vitamina B. Esa vitamina les da mucha energía a los pajaritos, entonces esta semilla nos aporta la vitamina B. También nos va a aportar calcio para las hembras. Nos va a aportar zinc. Nos va a aportar mucho carbohidrato, amigos. De ahí es que tienen que tener cuidado con esta semilla. No se agrega en mucha cantidad. También llega a pasar que las aves, realmente los canarios no la comen muy bien. Pero en todas las mixturas la lleva, ¿sale? Por el contenido de carbohidratos. Ya que es de fácil digestión, esta semillita les va a aportar mucha energía. Les va a resolver algunos problemas de tránsito intestinal, ya que se digiere muy bien en el buche. También he leído por ahí que causa un efecto calmante en las aves para el estrés. Las aves estresadas les ayuda también, las relaja. Entonces, amigos, esta se le puede dar de dos formas. Una es en golosineros o en la mixtura, ¿sale? Esas van a ser de esta forma, así entera. Y la otra forma se le puede dar molida. Ustedes la muelen, que quede polvo, y la van a agregar en la pasta de cría. Por ahí hice un video de pasta de cría, de la cantidad, pero si no tienen tiempo de checar el video, les digo ya que la cantidad es de 50 a 70 gramos, así molida, en la pasta de cría, o en su defecto puede llegar hasta 100 gramos, ¿sale? ¿Por qué? Porque les dije que contiene mucho carbohidrato, tiene por ahí del 60% de carbohidrato. De proteína me parece que tiene de un 6% a 8%. Entonces grasa casi no tiene, es muy bajo en grasa. Y eso sí, amigos, carbohidrato tiene mucho, les aporta mucha energía, pero es malo también. Esta no se la recomiendo que se la den a los canarios que tienen diarrea. ¿Por qué? Porque cuando tú usas esta semilla en grandes cantidades, lo que puede causar en tu canario son diarreas, ¿sale? Por el alto contenido de carbohidratos. Entonces, amigos, esta semilla la vamos a usar en dos etapas. Ahora sí que es en la etapa de muda, cuando los canarios requieren más aporte de energía, esta semilla les va a ayudar. Y también la van a usar en temporada de cría para embuchar a los canarios, a los pollitos. Como ya lo mencioné, como es de fácil digestión, embucha muy bien a los, ahora sí que a los pollitos, ¿no? Pero como les comenté, tiene que ser en menor cantidad, ¿sale? Y la otra semilla, amigos, es esta. Muchos le dicen níger, níger o negrillo, ¿sale? Es la misma. Entonces, esta semilla igual va a ir en poca cantidad. ¿Por qué? Porque toda la semilla negra, amigos, si pueden ver, esta es clara y esta es negra. Toda la semilla negra tiene mucho contenido de grasa. Entonces, esta semilla tiene, me parece que es el 40%, por ahí del 40-46% de grasa. Entonces, les recomiendo que no la administren en mucha cantidad. ¿Por qué? Bueno, sí la pueden administrar en mucha cantidad, pero a las hembras nada más. Cuando la estén preparando para la cría, esta semilla sí les favorece mucho porque les va a causar de que engorden. Van a tener mucha reserva de grasa, entonces a las hembras sí se les da en mayor cantidad. A los machos no se las recomiendo porque los va a engordar mucho y eso les va a causar que tengan una mala cría, ¿sale? Una mala temporada. ¿Por qué? Porque un macho gordo no pisa bien. Aparte que por ahí leí, amigos, que
cuando los machos tienen una capa muy gruesa de grasa en el abdomen, lo que causa es que el esperma sea de mala calidad. ¿Por qué? Porque al tener mayor grasa generan más calor. Entonces todo el esperma con el calor sufre, ¿no? Es esperma de mala calidad. Entonces, amigos, por eso que cuando un canario está muy gordo, se tiene que poner a dieta, si no, no va a criar bien. Esta semilla, amigos, como lo comenté, tiene mucha grasa, les aporta a los pájaros brillo. De ahí que se tiene que usar también en temporada de muda, porque esta semilla les va a aportar brillo en la pluma. ¿Sale? Esta semilla también se llega a usar cuando se está pigmentando, amigos. ¿Por qué? Porque al pigmentar tu canario, todo el pigmento se va a fijar en la pluma a través de las grasas, ¿no? Entonces, cuando tú aportas más grasa, haces que el pigmento se fije mejor en la pluma. Pero recuerden que todo con moderación, amigos. Por ahí ya cuando haga el video de la mixtura les voy a decir qué cantidades son las que se tienen que usar. No se adelanten, no se desesperen, ya lo voy a hacer. Solamente que estoy preparando cómo es que voy a hacer el video, porque hay diferentes tipos de mixtura, no solamente es una y ya. Hay una que es para mantenimiento, el reposo, la cría, temporada de invierno. Entonces voy a tratar de hacerlas, que básicamente es parecido todo, pero les voy a dar las cantidades. ¿Sale? Pues estas dos semillas son las que me faltaban. Esta semilla la trae mucho la pasta de cría en cantidades pequeñas, pero yo no recomiendo que la echen en la pasta. ¿Por qué? Porque a los canarios les gusta mucho esta semillita, entonces andan ahí picando toda la pasta y tirando para encontrarla, ¿no? Se recomienda más que la echen en los golosineros, en un topercito aparte para las hembras. Ah, otra cosa que les iba a decir, amigos, la semilla tiene que estar brillosa, brillosa, porque si ya está opaca y se ve verdosa, ya se arranció. Como les comenté, tiene mucho aceite, entonces eso causa que se arrancie, así como el cacahuate, así igual con esta semilla. Entonces, si la tienen así verdosa, ya no se la den a los canarios, no se la van a comer, ya no sirve. Entonces tiene que estar brillosa, ¿sale? Pues bien, amigos, estas dos semillas son las que me hacían falta para seguir con los videos. Recuerden, todo con moderación. Ya les voy a ir explicando las cantidades. Les dejo el video. Ahí seguimos con los videos el fin de semanita. Entonces les encargo, amigos, que si tienen la posibilidad de apoyarme reproduciendo mis videos, viéndolos o compartiendo en los grupos donde se encuentren, se los voy a agradecer mucho, ya que me ayudan mucho ahorita que estoy atado de manos. Un saludo a todos, que estén bien. Ahí les dejo el video. Bye.